Buenas tardes, estimada docente y compañeros en general. Hoy en día, a mi grupo y yo nos toca hablarles acerca del Poder Judicial, en base a un ensayo que hemos elaborado como parte de nuestra tarea académica número 1. Para iniciar, nosotros le vamos a hablar acerca del Poder Judicial. Bueno, el Poder Judicial es el órgano autónomo encargado de administrar justicia según nuestra Constitución Política del Perú, que en su artículo 138 nos dice lo siguiente: la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes. Entonces, señores, ¿qué sucede con este órgano? Este órgano, por encomendación de todo el pueblo, es el encargado de administrar justicia a los mismos de una manera igualitaria para todos. Entonces, sabiendo esto, nosotros, en vista de todos los casos que se ven a diario, ya sea por diferentes medios de comunicación, nos lleva a preguntarnos si verdaderamente es eficiente y efectivo el poder que ejerce el Poder Judicial para garantizar los derechos constitucionales de los ciudadanos, es decir, de todos nosotros. Bueno, en nuestra opinión y en base a todo el análisis crítico y recomendaciones y la perspectiva constitucional que hemos investigado acerca de este órgano, hemos llegado a concluir que no consideramos que el Poder Judicial ejerza un eficiente y efectivo control político para garantizar nuestros derechos constitucionales dentro de nuestro Estado. Bueno, a lo largo de este ensayo, nosotros vamos a presentarles a ustedes todos los datos relevantes, el análisis crítico y las recomendaciones que tenemos para esta perspectiva constitucional de nuestro Poder Judicial. Como ustedes saben, no todo es malo ni tampoco todo es bueno, ¿no? Este organismo, como muchos otros dentro de nuestro Estado, tiene muchas falencias, pero también de manera contable tiene algunas cosas que ha hecho en bienestar y en relación a sus funciones. Bueno, a continuación vamos a exponerles una de las principales críticas que tiene el Poder Judicial. En primer lugar, podemos decir que una de estas principales críticas es la lentitud. ¿Y por qué decimos que existe lentitud dentro de este organismo? Porque a diario vemos innumerables retrasos en los procedimientos judiciales, que ya estos para muchos ciudadanos tienen una opinión crítica y llegan a concluir que la justicia no es igual y que son demasiado lentos, llegándose a convertir no en un problema normal, ¿no? Un problema cotidiano, sino ya en un problema crónico, un problema avanzado, que es muy difícil de solucionar, ya que nuestro Estado, mediante las autoridades competentes, no le da la atención necesaria. Un ejemplo de ellos, hay un sinnúmero de casos, señores, pero un ejemplo de ellos, un ejemplo muy singular, es el caso de Alberto Fujimori. Como bien sabemos, fue un expresidente de nuestro estado que gobernó en 2 periodos consecutivos, ¿no? E incluso vemos que ha pasado décadas y aún no se han llegado a concluir todos los procesos que éste mantiene. Uno de ellos es que este señor, durante su gobierno, violó los derechos fundamentales de todo el país. Pero sin embargo, hasta el día de hoy todavía falta que parte de esos procesos sean concretados, sean concluidos.
Ahora, ¿por qué? ¿Por qué está sucediendo esto? Es que los órganos jurisdiccionales encargados de administrar justicia y los órganos del gobierno responsables de definir estas políticas y garantizar una efectiva administración verdaderamente están fallando. No se está administrando de la manera adecuada y a mi punto de vista no se está tomando las acciones drásticas que se deberían tomar para que un órgano de este peso dentro de nuestro país pueda mejorar su calidad de servicio a todos los ciudadanos. Bueno, ¿y por qué está sucediendo esto? El Poder Judicial, como cualquier otro organismo, ya sea público o privado, tiene una jerarquía, una pirámide jerárquica, donde en la cúspide de esta se aplica o se encuentra la Corte Suprema de Justicia. Vienen las Cortes Superiores y otros órganos jurisdiccionales, hasta llegar al último, son los juzgados de paz letrado, ¿no? Estos ya se encuentran en las zonas más aledañas de nuestro país, en las que incluso muchas veces existen poco acceso para llegar, ¿no? Estos organismos pequeños son los encargados de impartir la justicia en aquellos pueblitos olvidados. Pero ¿qué está pasando? A esto se suma que también la Sala Suprema junto a sus vocales están deliberando el Poder Judicial y sin embargo se le han acumulado muchos casos que no son de su competencia y los cuales hasta el momento se encuentran dormidos sin darle alguna solución. Y a pesar que nosotros tenemos organismos descentralizados en todo el país a través del Poder Judicial, no se está dando la debida atención. ¿Debido a qué? Falta de personal, falta de presupuesto, por ende. Entonces, para administrar justicia en segunda o primera instancia, las Cortes Superiores se organizan en salas a través de vocales. Cada Corte Superior tiene escritos sus juzgados especiales que administran justicia a través de un solo juez, que sin embargo todos están fallando. A estos les llegan casos civiles, casos penales, casos de familia, casos laborales, entre otros, y se encuentran aglomerados de casos sin poder dar alguna solución práctica. Entonces, podemos decir esto, ¿no? Que el Estado, según nuestra constitución vigente, es el encargado de proporcionar también a los magistrados una remuneración que asegure su nivel de vida digno, de acuerdo a su misión y jerarquía. Pero señores, a pesar que esto está en nuestra constitución, en la práctica no se observa, no se ve, lamentablemente. ¿Por qué? Porque incluso nosotros, los mejores profesionales, los mejores, se van donde existe un mejor salario, una mejor remuneración, que muchas veces en encaminarse a servir al sector público, se van al sector privado, donde tienen mejores beneficios, mejores remuneraciones. Eso es otra de las falencias que tiene nuestro Poder Judicial. Otra cosa también que a través de nuestra Constitución el Estado les garantiza la independencia a los jueces, quienes solo están sujetos a la Constitución y a la ley. E incluso se promueve la inmovilidad en el cargo y la permanencia en el servicio para evitar represalias internas o políticas o fallos. Señores, esta es otra falencia, ¿no? Esta es otra falencia, es una escenificación, una ilusión que vivimos prácticamente en nuestro país. ¿Por qué? Señores, porque tenemos la corrupción. En una opinión crítica y de grupo, nosotros concluimos que con la corrupción dentro de la política de nuestro país inicia afectando al Poder Judicial, donde llegan sus tentáculos de estas malas autoridades y no se garantiza, a pesar de ser constitucional, la independencia de estos magistrados para que no tengan miedo a nada. Entonces, ¿qué está sucediendo? Esto, por intervención políticas,
son removidos de su cargo. Por eso hablamos de provisionalidad del cargo en la historia del Poder Judicial. ¿Qué entendemos nosotros por provisional? Provisional, si nosotros solamente para ejemplificar, hablemos de obras civiles, obras de construcción, donde se hace mención de un término, obras provisionales. Es algo que es momentáneo, o sea, que está sujeto, que no va a ser para siempre, que está sujeto a un pequeño determinado de tiempo o a que ya no deba estar ahí para que sea retirado. Igualito sucede, señores, en el Poder Judicial con nuestros magistrados. Estos, si no están cumpliendo con esas exigencias políticas de los altos funcionarios en nuestro país, que ponen a dedo o quitan sin ser su función o que les debiera competir esa función, sin embargo lo hacen, quitan a los magistrados y muchas veces han sido retirados excelentes profesionales, excelentes jueces, excelentes operadores de justicia, debido a que se oponen a ser corruptos y a cumplir con las exigencias de estos señores, que son la podredumbre de nuestro país. En segundo lugar, nosotros también podemos hacer mención, podemos hacer mención de una manera breve de una preocupación muy importante, que es la independencia del Poder Judicial. En el 2008, el Congreso peruano destituyó, señores, a varios magistrados del Tribunal Constitucional en un controvertido proceso, donde planteaba interrogantes sobre la capacidad del sistema para resistir presiones políticas y garantizar la efectiva protección de los derechos constitucionales. Entonces, la importancia de la justicia en un país es innegable, señores, ya que esta está estrechamente ligada a la capacidad competitiva y problemática que ha aquejado al Perú durante muchos años sin encontrar una solución definitiva. A esta coyuntura, miren, hay organismos que se encargan de hacer un estudio de competitividades a instituciones como lo es el Poder Judicial. En este caso tenemos el órgano del CPM, el Consejo Privado de Competitividades. Tomando la iniciativa, estos señores empezaron a hacer un análisis crítico a partir de la estallido de los CNM audios, ¿no? Fue una noticia que removió al país. Creo que hasta los lugares más aledaños llegaron a enterarse de esto, ¿no? Este fue un impacto de la justicia en los indicadores de competitividad en el Perú. Bueno, este investigador, según el señor Edgar Ortiz, una mejor administración de justicia se traduce en un Estado de Derecho más sólido, más previsibilidad, estabilidad social, acceso al crédito y por ende en un progreso que beneficia a toda la sociedad. Señores, desde que fue instaurado nuestro Poder Judicial mediante nuestra Constitución, ¿ustedes creen que hemos avanzado? ¿Creen ustedes que verdaderamente se está impartiendo la justicia como lo manda nuestra Constitución? De ninguna manera, de ninguna manera. Más bien vemos que cada día mengua, hay más participación política en esto, en la selección de magistrados, jueces, fiscales, entre otros, que perturban, oscurecen nuestra justicia en nuestro país. E incluso es así como muchos ciudadanos llegan a ya no creer en la existencia de la justicia. Llegan a pensar que la justicia solamente existe para las personas más poderosas, para las personas más influyentes, cuando no debería ser así. Entonces, a pesar que este organismo es uno de los pilares fundamentales dentro de nuestro Estado, está menguando, está siendo deficiente. Y en tercer lugar, nosotros podemos mencionar la calidad del capital humano que ha demostrado una deficiente formación de los jueces. En este sentido, la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, que en sus siglas tenemos CNM, que se somete a referéndum y representa un importante paso inicial. Señores,
Aquí nuevamente nos acordamos de los CNN audios y vemos que se reveló una red de corrupción y negociación en el nombramiento y ascenso de jueces y fiscales. Y como si eso fuera poco, también se detectó corrupción, sobornos a los mismos, para fallar a favor de quienes les ofrecían este dinero con tal que fallaran a favor de estas personas indeseables, que por todas partes las pruebas demostraban que eran culpables. Entonces, señores, aquí entra a tallar algo muy importante. Se habla del capital humano. Aquí el capital humano es quienes postulan para ocupar estos cargos, pero también quienes son encargados de seleccionar a estos. Entonces, ¿qué está pasando aquí con ambos bandos, con ambos capital humano? Está pasando que indudablemente hay un olvido de los valores, profesionales solamente formados en conocimientos, con ambiciones de poder e intereses propios, más no profesionales que sean éticos y que tengan esa, esa disposición de poder servir el país como se lo encomienda la profesión, como se lo exige el cargo. Es entonces ahí donde vemos que entra a tallar la corrupción por malos elementos, tanto en los postulantes como en los encargados de hacer el proceso de selección, donde por sobornos que mayormente son ofrecidos por organizaciones políticas, estos desvían su verdadera función, haciendo una vez más ineficiente al Poder Judicial, el cual, vale la redundancia, volver a enfatizar que es uno de los pilares encargados de administrar justicia en nuestra nación. Por otro lado, nosotros podemos decir que esto se ha ido agravando mediante la politización, como lo hemos explicado anteriormente. Y en cuarto lugar, nosotros podemos mencionar algo, que el Poder Judicial no aprovecha la tecnología. No aprovecha la tecnología de tal manera que los conlleva a una gestión administrativa ineficiente y no profesional. Jueces en ocasiones se ven obligados a desempeñar múltiples funciones debido a la falta de recursos, lo que genera disparidades y ausencia en el protocolo unificado de este organismo. ¿Por qué podemos decir esto, señores, que no se aplica la tecnología? Uno, ¿por qué? Porque muchas veces en los procesos de selección para las personas que apoyan a estos jueces, a estos fiscales, no se tiene en cuenta el término de referencia. Muchas veces son nombrados a dedo por organizaciones políticas y es ahí donde falla este proceso. ¿Por qué? Señalan a personas deficientes que no tienen la preparación técnica ni la preparación humana para ocupar estos puestos y poderlos desempeñar a cabalidad. Entonces, ese es uno de los puntos y otros podemos mencionar que también esto no se aprovecha la tecnología, no cuentan con esa preparación y no aprovechan, ya que nos encontramos en el siglo XXI, donde el Internet es de gran ayuda, hay grandes programas que pueden acortar estos procesos, que pueden llevar a un menor tiempo en el tiempo administrativo para que estos puedan ser atendidos. En quinto lugar, la falta de transparencia y previsibilidad que existe en todo el Poder Judicial, que lamentablemente para obtener información relacionada con el sistema de justicia no es sencillo, a pesar de la existencia de áreas especializadas en los procesamientos de datos, pues la falta de datos completos dificulta la evaluación del desempeño de los juzgados
y la eficiencia de los jueces. Señores, a pesar de la transparencia en el sistema de justicia peruano, ha sido un problema persistente la información relacionada con la duración de los juicios, los tiempos de respuesta de los tribunales y las estadísticas judiciales a menudo no son fácilmente disponibles para el público en general, señores. A pesar que la Constitución Política del Perú, en su artículo 39, establece estos parámetros, ¿no? O estos principios de publicidad y transparencia de administración de justicia. Entonces, ¿qué está pasando, señores? Lamentablemente estamos de mal en peor en lo cuanto a justicia nos referimos, señores. Ahora, otra cosa, hacemos mencionar un sexto lugar, un sexto punto, donde la institucionalidad en el Poder Judicial del Perú se refiere a la necesidad de establecer y mantener una gestión organizada, transparente, eficiente en el sistema judicial, así como la importancia de la colaboración de los organismos autónomos relacionados con el sistema de justicia. Señores, aquí nuevamente llegamos a que este organismo debería trabajar con otros conjuntamente para lograr a cabalidad impartir justicia de manera igualitaria. Pero sin embargo vemos que mayormente los organismos que deberían apoyar a este se hacen distantes en vez de trabajar de una manera unida para lograr un mismo fin. Aquí hacemos mención del artículo 43 de la Constitución Política del Perú, donde se establece la independencia del Poder Judicial. El Ministerio Público es una entidad autónoma encargada de la investigación, el ejercicio de la acción penal en el país. Independencia de la institución es lo fundamental para garantizar una justicia imparcial y efectiva, señores. Y ya nosotros en el artículo 158 de la misma se establece la autonomía del Ministerio Público a pesar de la independencia de estas instituciones. Es esencial que colaboren en las investigaciones y procesos judiciales. Y aquí vemos nuevamente que la falta de coordinación puede llevar a investigaciones ineficientes y duplicaron estos esfuerzos. A pesar que se han duplicado, muchas veces no se llega a las metas. Y aquí hay muchos casos emblemáticos en el Perú que también han destacado la importancia de una institucionalidad sólida en el sistema de justicia. Solo para mencionar un ejemplo, como dijimos, no todo es malo, también hay cosas buenas. Y este es el caso de corrupción Lava-Jato, que involucra políticos, empresarios y funcionarios públicos que han requerido una colaboración efectiva entre el Poder Judicial y el Ministerio Público. Entonces, nosotros adicionalmente a esto podemos hacer mención que existe un problema en la legislación vigente que no se ajusta a la realidad cambiante y a menudo se promulga sin la debida reflexión y el análisis, por lo cual nos enfrentamos a desafíos en la organización y gestión, ya que no se reconoce completamente que el sistema judicial también requiere una gestión especializada. No es suficiente emitir resoluciones, sentencias de calidad e igualmente importantes estas se conozcan y cumplan de manera oportuna, señores. Se carece de los conocimientos técnicos de planificación, elaboración presupuestaria y simplificación administrativa y archivo. Primeramente, conocimientos técnicos. Como lo mencionábamos anteriormente, los profesionales que se contratan para estos cargos no tienen ese conocimiento necesario para hacer uso de la tecnología y acortar esos tiempos. Ahora, mucho menos van a tener para hacer una planificación adecuada. Elaboración presupuestaria. Señores, la corrupción es el mayor mal que tiene nuestro país. Somos uno de los países más corruptos del mundo. Y en todo ese dinero que se llevan las malas autoridades, se llega a determinar que no
alcanza ya para destinar un presupuesto digno para que este poder, más quienes lo componen, puedan desempeñar una función eficiente. Todo esto podemos decir nosotros que es resultado de un sistema de justicia mal distribuido, carente de dignificación, deshumanizado, fragmentado y sin perspectivas de mejora debido a la falta de atención por parte de las autoridades gubernamentales a lo largo de los años. En conclusión, nosotros podemos decir que el Poder Judicial, siendo un pilar fundamental de su sistema democrático y constitucional, enfrenta una serie de desafíos y deficiencias que impactan negativamente en su eficiencia, capacidad para garantizar una justicia oportuna y efectiva en su debido momento y no en procesos que llevan muchos años dormidos. También podemos decir que nosotros hemos logrado a lo largo de este ensayo identificar varios problemas críticos, que es la lentitud, la congestión, la independencia cuestionada, la calidad del capital humano y falta del aprovechamiento tecnológico y de transparencia, que son problemas institucionales y de coordinación, diseño y funcionamiento inadecuados en una legislación e incluso desactualizada. Por lo cual, en conjunto, plantean un desafío significativo para el Poder Judicial de nuestro país en búsqueda de proporcionar una justicia eficiente y garantizar los derechos constitucionales de los ciudadanos. También podemos decir que el Poder Judicial enfrenta desafíos significativos en busca de ser eficiente y efectivo en la garantía de los derechos constitucionales. Entonces, ¿qué debemos hacer para lograr un sistema judicial verdadero y eficiente, efectivo? El Perú debe abordar las cuestiones de gestión de casos, mejorar la transparencia y la lucha contra la corrupción y la garantía de la independencia de los poderes, especialmente del Poder Judicial encargado de impartir justicia. Solo entonces nosotros podremos decir como nación que afirmativamente a la pregunta de que si el Poder Judicial solo, que el Poder Judicial peruano es eficiente y efectivo en la protección de los derechos constitucionales de todos sus ciudadanos. Bueno, señores, queridas docentes, todo lo que yo les quería comentar acerca de este tema. Le dejo el paso a mi compañero siguiente. Muchas gracias por su atención.